Según estudios recientes, más del 60% de las empresas del mundo ya están implementando soluciones de inteligencia artificial en al menos un área de su negocio. Se estima que el uso estratégico de datos puede aumentar la productividad empresarial hasta en un 40%. Estos cambios no solo transforman la manera en que se toman las decisiones, sino que también cómo las organizaciones se relacionan con sus clientes y mercados. Desde el 10-12 Lab, esto es Saberes Económicos, para reflexionar sobre la relación entre la administración, el mercadeo y la inteligencia artificial. Soy Laura Chandía. Este es un podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. Saberes económicos para nuevas realidades. Les damos la bienvenida. Y para conversar acerca de esta relación entre la administración de las empresas y el uso de la IA nos acompaña el profesor Juan Fernando Tavera, jefe del Departamento de Ciencias Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas. Bienvenido, profe. No, muchas gracias por tu invitación, Laura. Por aquí muy contento de compartir este espacio. Profesor Juan Fernando Tavera es economista del desarrollo de la UPB, es magíster en Administración de AFIT, máster oficial en Marketing e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia y doctor en Administración de Negocios de la Universidad de San Buenaventura. Realizó estudios de doctorado en Marketing en la Universidad de Valencia, España. Bienvenido, profe, y entonces entremos en materia. En los últimos años hemos visto cómo la administración ha dejado de ser un proceso centrado únicamente en la planificación y el control para convertirse en una disciplina mucho más dinámica y pues como apoyada precisamente en este tema de los datos. Y teniendo en cuenta como todo este contexto nuevo donde la transformación digital es cada vez más acelerada, todo es como más rápido y está cambiando todos los roles, cómo cambia precisamente el rol del administrador en las organizaciones contemporáneas. Pues bueno, yo creo que eso es una pregunta bastante interesante. Yo diría que uno de los aspectos fundamentales, Laura, que vamos a encontrar como prioridad, creo yo, en esa transformación del rol del administrador, tiene que ver con integrar tres cosas. Uno es todos los conceptos relacionados con negocio, el tema de los datos y obviamente las personas. Creo que son como tres elementos cruciales y fundamentales para que las cosas tengan un buen sentido en una organización cambiante, en un entorno que es bastante volátil, que está lleno de cambios y de modificaciones constantemente y donde la tecnología juega un rol súper importante. Como decías tú ahorita, antes entendíamos con mucha más claridad que había un proceso administrativo tradicional donde los administradores de empresas tenían que pensar en planear, en organizar, en dirigir, ejecutar, controlar, ¿cierto? Como ese proceso administrativo tradicional. Ahora hay que preguntarse mucho cómo se modifica este rol, porque muchas de esas acciones que en el día a día desarrollábamos como administradores de empresas hoy se han modificado por experiencias de automatización que puedes realizar con elementos como la inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí el nuevo reto es seguir dominando algunas de estas cosas, tal vez no todas o con la misma intensidad de antes, pero especialmente tener una posibilidad de interpretación del cambio. Yo creo que eso es una de las características fundamentales y más relevantes que podría tener en la actualidad un administrador de empresas. ¿Cómo haces tú para gestionar aquellas cosas que no sabes que van a ocurrir? ¿Cierto? Porque el cambio cada vez es más presente y mucho más rápido. Y lo otro es algo que dentro del grupo de investigación IMARC, del cual soy fundador e investigador, hablamos mucho de los ecosistemas de valor, ¿cierto? Entonces creemos que es muy importante también que el rol del administrador trascienda ese asunto de poder coordinar ecosistemas de valor. Y dentro de este ejercicio va a ser muy relevante lo que llamamos nosotros sensibilidad, ¿cierto? Esa sensibilidad humana, no digamos como contraste, sino como complemento a la inteligencia artificial, ¿cierto? Esa posibilidad de hallar valor en lo que es realmente humano, encontrar posibilidades particulares desde allí para poder entender los retos de la sostenibilidad y otros aspectos en los cuales seguramente la tecnología nunca nos rebasará. Profe, es que hoy hablamos de marketing digital, de segmentación basada en Big Data, de experiencias personalizadas, incluso pues hay plataformas que analizan en tiempo real ahora el comportamiento de millones de consumidores y en ese sentido, ¿cómo están integrando las organizaciones esas herramientas de análisis de datos
en sus estrategias de mercadeo y sobre todo qué retos implica esto para los profesionales de esta área. Laura B., quiero empezar como por la segunda parte de tu pregunta. Yo diría que el mayor reto que hoy tenemos en marketing cuando trabajamos en los negocios es como superar todo este asunto de lo que es privacidad y lo que es personalización. Digamos que ahí tenemos un trade-off, ¿cierto? El consumidor no quiere sentirse invadido. Esa es la base del asunto. Tú no quieres sentir que una marca interrumpe tu vida. Creo que sería lo más maluco, lo más desastroso que podrías hacer como marca. Pero la verdad es que para que ese consumidor pueda recibir las ofertas que quisiera recibir y a la medida de sus necesidades, lo más personalizable posible, es inevitable poder tener datos, ¿cierto? Entre más data tenga yo, más posibilidad tengo de ofertarte lo que tú realmente necesitas. Y mejor que otros. Claro, que también te están ofertando lo mismo. Exactamente. Pero en el ejercicio de intentar destacar sobre esos otros, te vas a enfrentar a la posibilidad de que te conviertas en una marca que interrumpe, una marca que invade, ¿cierto? Que transgrede. Y ahí es donde la gente dice, no, entonces prefiero no dar mis datos. Entonces tenemos como esa duplicidad. Ahí hay un reto que es gigantesco. Y yo creo que parte de lograr trascender ese reto está en entender nuestra actividad de marketing superando lo transaccional. O sea, nuestro objetivo central no es vender y ya, ¿cierto? El valor realmente, nosotros creemos desde IMARC, nuestro grupo de investigación, que no es algo que tú entregas directamente a un consumidor, sino que tú lo propones a través de un producto o un servicio, pero realmente lo vas a co-crear con él cuando esa persona vive la experiencia de aceptar tus propuestas, las que lanzas al mercado, esas propuestas de valor. Y desde allí, yo creería que trascender lo transaccional, por eso va a ser relevante, porque tienes que preocuparte mucho en la experiencia que el otro tiene con cada oferta que tú le lanzas. Por oferta, no entender solamente productos o servicios, eso es como la base de lo que es una oferta, pero también vas a encontrar cada publicidad que tú envías, un formulario, un mailing. O sea, cada una de estas pequeñas cosas son pequeñas ofertas que tú estás lanzando para que ese consumidor o ese usuario se decida a aceptarlas o no. Y se decida o se permita a sí mismo trabajar con ellas, usarlas y crear lo que para él va a ser valioso. Entonces, si nos quedamos solamente en clics, impresiones, repost, en el caso, por ejemplo, de lo digital, nos estamos quedando sin mucha información acerca de cuál es la real experiencia, la confianza que estás generando, la recompra, ¿cierto? Y entonces, esos otros elementos aún no tienen tanta injerencia en la vida digital y obligan a que al marketinero, por llamarle de alguna manera, pues haga un ejercicio adicional por acercarse a la real experiencia que su cliente tiene, entenderla, proponerle cosas novedosas allí, que él perciba como valiosas desde diferentes dimensiones. Y creo que ahí estaría el reto. Y es como decías en la primera respuesta, que son personas, o sea, que centrarse en personas hablándoles a personas, ¿cierto? Igual está mediado por unas máquinas y unas tecnologías, pero precisamente a eso iba con la siguiente pregunta, y es como la inteligencia artificial, que se ha convertido en uno de los motores, pues ahorita principales de la innovación empresarial. En este momento las empresas se están como basando en las inteligencias artificiales para innovar. Y pues tenemos chatbots, por ejemplo, en sistemas predictivos, tenemos pues el uso de todas estas herramientas que están como redefiniendo esa toma de decisiones que nos planteabas de cómo le voy a llegar con el mensaje, con el producto a mi público, a mi consumidor. Pero entonces ese impacto de la inteligencia artificial, ¿cómo está siendo real en esta gestión administrativa y de mercadeo? Bueno, yo creo que hay varios puntos. El primero de ello va a ser la eficiencia. Yo creo que evidentemente esta tecnología ahorra tiempo. Entonces podemos hacer cosas que antes tardábamos días o semanas, las podemos desarrollar tal vez en horas, ¿cierto? Y seguramente eso nos permite tener tiempo libre para poder tener más dedicación como administradores de empresas en particular a lo estratégico. Correcto. Y eso es valioso. Entonces, eficiencia es un tema. Personalización, que lo conté ahorita. Tú mencionabas el tema de los chatbots. Compara cómo era el chatbot antes a través de un WhatsApp, y tú decías algo allí en ese WhatsApp y te aparecían unos menús que tú vas navegando por ellos a través de números. Todavía existen en algunas organizaciones.
Hoy, por ejemplo, yo tengo una compañía de vestidos de baño que se llama Alma Mía. Estamos parametrizando justamente ahorita un chatbot que funciona completamente con la inteligencia artificial, pero ahí tenemos que preocuparnos por otras cosas, el tono, el vocabulario, el lenguaje, o sea, un montón de construcción de una persona como si fuera casi que real, ¿cierto? Que represente muy bien esa idea de marca que tenemos nosotros y a partir de allí hacer el ejercicio de que cuando alguien le pregunte algo, le hable como nosotros realmente quisiéramos que le hablase. Y obviamente la gente puede que reconozca que ese sigue siendo un chatbot, sin embargo, también se va a dar cuenta que su forma de atenderle es mucho más acorde a lo que él necesita. Entonces la personalización es un segundo aspecto que creo que es importante. Hay temas también importantes en temas de rediseño organizacional. Ahí hay un reto gigantesco. Cuando liberamos tiempo, también las organizaciones se preguntan, entonces necesito tantos cargos o qué nuevos cargos necesitaría, en qué debería ocupar ese talento. ¿Con qué perfiles también? Con qué perfiles. Y eso también abre unas posibilidades pues particulares e importantes. Yo creo que la automatización de tareas repetitivas va a ser como el punto de lanza en el cual empezaremos la transformación real digital dentro del mundo de la inteligencia artificial. Sin embargo, eso, digamos que como decíamos en la primera pregunta, abre nuevas posibilidades. ¿Cómo logro yo, digamos, volver eso interpretación? ¿Cómo soy yo un interpretador crítico de las cosas que se realizan en mi organización? ¿Cómo logro yo trascender ese aspecto, digamos, eficientista en el cual podríamos caer muy fácilmente y empezar a darnos cuenta de las consecuencias humanas y sociales de las decisiones que tomamos en nuestras organizaciones, tanto hacia adentro como hacia afuera con nuestros clientes? Y precisamente, pues ese tema es con el que sigo y es con esos cambios tan acelerados, con estas herramientas ya disponibles y que están permitiendo hacer como todas estas adaptaciones, hacer más eficiente el tiempo y todas estas cosas. La preocupación como más importante que surge ahora para nosotros es la formación de estos futuros profesionales que son los que se van a relacionar más con esta nueva tecnología y esas habilidades que antes estaban de pronto entregando, parece que ya no son como las suficientes frente a estas nuevas demandas. Entonces, ¿qué competencias deberían desarrollar ahorita los estudiantes, por ejemplo, de administración, de contaduría o de las áreas afines para adaptarse precisamente a estos entornos tecnológicos y tan competitivos además? Bueno, yo te cuento, esa es una pregunta que aún no respondemos del todo, pero te cuento cosas en las que hemos avanzado y en las cuales estamos en este momento en nuestro programa de administración de empresas preguntándonos permanentemente desde el año pasado, intentando mirar cómo desarrollarlas. Y te pongo ahí en particular un caso, ¿cierto? Si tú tienes un negocio donde quieres enganchar gente de manera gratuita para después cobrarles algo por un servicio premium, ¿dónde estaría realmente lo valioso? ¿En lo premium o en lo gratuito? ¿Cierto? Entonces, si te respondes esa pregunta, ya seas tú, Laura, que nos esté escuchando, yo creo que uno diría, obviamente, en lo que tiene algo de pago, pues debería haber lo que llamaría normalmente un valor adicional agregado, una propuesta al menos que sea interesante. Mi estudiante hoy cree que la inteligencia artificial gratuita es suficiente para hacer sus trabajos, responder sus tareas, hacer sus consultas. Y algo hay allí que es importante y relevante, ¿cierto? Puede que encuentre información que públicamente es importante, es buena, puede serle útil, pero ¿será que allí es suficiente lo que la respuesta que me está dando en esas versiones gratuitas de inteligencia artificial son suficientes? Es más, en las que te dan la versión premium, ¿seguirán siendo suficientes? ¿Cierto? Yo que tengo la oportunidad de pagar algunas de estas en versión premium y otras que las he utilizado también en sus primeras versiones en gratuidad, me doy cuenta primero de la diferencia del entregable y segundo de la relevancia que tiene el pensamiento crítico frente a lo que te entrega. Entonces, vuelve ese asunto de que tener pensamiento crítico es una de esas competencias fundamentales para la era moderna y saber interpretar, ¿cierto? Yo no puedo pensar que todo lo que me está entregando esa inteligencia artificial es algo de lo que debería ser ley de fe y decir, sí, eso es así, tal punto, y ya está, sino que tengo que tener la posibilidad de cuestionarme qué le hace falta, en qué se equivoca, cómo complemento,
¿cierto? Incluso también debes desarrollar otras habilidades o competencias para relacionarte con esa IA. Ajá. O sea, saber preguntar o desarrollar un pensamiento, discúlpeme aquí lo filosófico, ¿cierto? Aquí me escapa un poquito del área mía, pero ser un poco mayéuticos, ¿cierto? O sea, yo tengo que saber hacer preguntas. Entonces, saber preguntar no es algo tan sencillo como la gente se imagina. Y yo creo que va un poquito más allá de simplemente aprender a redactar posts para una inteligencia artificial. Saber preguntar tiene mucho más de profundo, ¿cierto? De interpretación crítica y estratégica. Y yo creo que lo otro es que tanto economistas como administradores, contadores, gestores de ecología y turismo, profesionales en desarrollo territorial, tenemos que tener en cuenta que hay impactos productivos que tiene la inteligencia artificial, pero también tenemos que tener esa sensibilidad humana y esa sensibilidad social. Entonces vuelvo aquí a recuperar ese concepto inicial que te decía de sensibilidad humana. No en contraste, sino en complemento a la inteligencia artificial. Debemos ser sensibles humanamente. Eso no se nos debe escapar. Y ahí me preguntaría algo chiquito. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cada vez más que me relaciono con redes sociales, arranco como a darme cuenta cuando decía, como que se me hace un poco falso. Sí. Y no sé si caigamos en algún momento como sociedad en un mundo en el cual nos demos cuenta como que todo parece ser tan falso, como que no hay nada humano allí. Y creo que en esos momentos, así como hay tendencias, existirán contratendencias o contraculturas en las cuales habrá una valorización especial por lo humano y por el contacto humano. Y allí tenemos también que trabajar. Correcto, y es que es, ¿verdad? Como el tema que estamos abordando hoy suena muy tecnología, administración, procesos, data, inteligencia artificial, en fin, pero las respuestas que nos has dado que nos orientan es más a lo esencial que es sensibilidad humana, pensamiento crítico, saber preguntar, la curiosidad también, cómo la transformamos en preguntas valiosas que nos permitan unos resultados más como cercanos a lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, eso pues me parece como importante destacarlo antes de seguir con la próxima pregunta, porque es como lo que quisiera rescatar de este espacio, y es lo importante de la sensibilidad humana y del pensamiento, o sea, de lo humano a través del uso de las herramientas, o sea, más que enfocarnos en solo la herramienta, el dato, la técnica, no sé, el código, todas esas cosas tan específicas y tan del lenguaje, de la tecnología, es cómo conservamos y cómo destacamos y potenciamos lo humano a través de estas herramientas, o sea, como simplemente esa palabra herramientas, son herramientas que nos ayudan a desarrollar pues como toda esta capacidad humana de enviar mensajes, de conseguir atrapar a un público con tu producto o servicio, en fin. Entonces, finalmente, desafíos éticos y sociales que nos presentan en el uso de estas tecnologías, la automatización, el manejo de datos, la toma de decisiones algorítmicas que generan preguntas importantes sobre el futuro del trabajo y la responsabilidad empresarial, la parte ética. ¿Cuáles considero que son los principales retos que enfrentan las organizaciones para integrar estas tecnologías y abordarlas precisamente con teniendo en mente la ética, la sensibilidad humana, el pensamiento crítico? Pues bueno, mira, yo creo que el primero, digamos, lo abordaré desde lo que es desde la empresa hacia afuera, y es justamente todo ese tema de la privacidad, ¿cierto? Y de ese consumidor que se siente invadido. Creo que ahí hay un primer reto gigante que es ético. La gente tiene derecho a su vida personal. Sin embargo, en el mundo, antes de la inteligencia artificial, ya hemos venido achicando el espacio de lo que es privado, ¿cierto? Incluso de lo que es íntimo, y agrandando el espacio de lo que es público. Y eso nos genera retos importantes dentro de la ética del ser humano y en nuestro relacionamiento con otros. Entonces creo que hay un primer aspecto que es fundamental. Un segundo aspecto tiene que ver con las decisiones que tomamos hacia el mercado, ¿cierto? Los productos que lanzamos, los servicios que ofertamos, la forma como tratamos a nuestros clientes. Yo ahí diría que no necesariamente todo lo que técnicamente es posible es éticamente realizable, ¿cierto? Entonces ese criterio y ese punto ético cada vez más adquiere una relevancia fundamental. Ese administrador de empresas en particular
que antes hacía muchas tareas operativas y automatizadas, que ahora tiene más tiempo libre, va a estar pensando en más cosas estratégicas y muy seguramente más la ética tendrá un papel dentro de esas decisiones que tome. Eso hacia afuera. Hacia adentro el aspecto ético también sigue existiendo, ¿cierto? Es decir, ¿cómo vamos a reinventar el trabajo? Porque el trabajo nuestro va a cambiar. Yo te pongo un ejemplo. Ahora a mitad de año que se viene el cambio de la jornada laboral por la nueva ley laboral, que hay que reducir otras 2 horas, yo tengo un reto inicial en mi organización. Yo necesito mirar cómo automatizo lo suficiente para que esas 2 horas en todos los cargos no sean necesarias, ¿cierto? Entonces la inteligencia artificial está jugando un rol allí en particular para ayudarme a ello. Sin embargo, me cuestiona mucho el qué pasará si logro muchas más horas. ¿Implicará eso que tendré que utilizar menos cargos, dejar de contratar personas, o deberé buscar la posibilidad de que ese tiempo libre se ocupe en la posibilidad de desarrollar, la posibilidad de crecer, ¿cierto? Entonces ahí hay una disyuntiva difícil para las empresas en términos del eficientismo, que el recurso económico rinda, frente al tema de qué hago entonces con mi organización. Entonces creo que hay unas particularidades. Y por último diría que, nuevamente rescatándolo allí como concepto especial, la sensibilidad humana seguirá siendo un factor crucial y también esa responsabilidad humana, ¿cierto? Es decir, y social y ambiental. Cómo esas cosas que vamos a decidir afectan al ser humano en la organización, afectan al ser humano afuera y afectan a la sociedad y al medio ambiente. Creo que son claves en el mundo hacia el cual nos dirigimos. Yo me preguntaría tal vez incluso si el trabajo dejará o no de existir en el futuro, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llegaremos? Y si deja de existir el trabajo, ¿de qué viviremos? ¿Cierto? Entonces son grandes preguntas que de pronto no tendremos cómo responderlas. Hay grandes pensadores diciendo, llegaremos a un mundo sin trabajo donde tendrá que haber una renta universal, por ejemplo, ¿cierto? Hay otros que dicen, no, jamás llegaremos a eso. Siempre trabajaremos para tal vez las 4 o 5 grandes corporaciones multinacionales que queden después de que se acabe la competencia. Son posibilidades. O un mundo en el cual encontramos que existe la posibilidad de la competencia, la diversidad, ¿cierto? La posibilidad de realizarse en el trabajo. Y que el trabajo sea, exacto, más apoyado en otras cosas que nos permite usar el tiempo de pronto en otras actividades. Totalmente. Profesor Juan Fernando Tavera, muchísimas gracias por acompañarnos en Saberes Económicos, por compartir su conocimiento, por contarnos también acerca de esa esencia humana en estos procesos de administración e integración de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial en las empresas. Gracias por compartir la experiencia en tu propia empresa, y a quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este episodio. Los invitamos a seguir conectados con este espacio donde analizamos los temas que están transformando el mundo empresarial, económico y social. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Laura, a ti por la invitación, y a todos los que nos escuchan, invítalos a que sigan viendo este podcast. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Este podcast es realizado por la Facultad de Ciencias Económicas con el apoyo del 1012 Lab, Centro Integrado de Laboratorios de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Síganos en redes. Nos encuentran en Instagram como @económicas_UDA, en X @económicasUDA, en Facebook Facultad de Ciencias Económicas UDA, en YouTube Ciencias Económicas UDA. Gracias por escuchar.